Bueno, hablábamos de la desaparición de algunas instituciones. Sabíamos que el gobierno mentía cuando afirmaba que la desaparición del INAI no afectaría negativamente a la transparencia y a la rendición de cuentas. Esto viene a comprobarlo un estudio de la organización Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información Pública y confirma lo que muchos anticipábamos, que las solicitudes de transparencia no se están cumpliendo y que la autoridad, las distintas autoridades están ocultando información. Para hablarnos de esto, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Ibabel. ¿Lo dije bien? Perfecto, Perfecto. Ibabel Arroyo, periodista, analista política, cofundadora de esta organización. Muchas gracias, Ibabel. Pues hablábamos de la desaparición de algunas instituciones y una de ellas es el INAI. Cuéntanos de este estudio que hicieron. El PIPAI, que es esta red de la que hablas, cofundada por Sandra Romandía, Santiago Lamilla y yo, ha hecho ya un segundo reporte, empezamos el año pasado, para ver cómo está funcionando la nueva institución. Dices bien, desapareció el INAI. Desapareció el INAI, fue sustituida por una institución que se llama Transparencia para el Pueblo, y de acuerdo con el gobierno, las funciones no iban a desaparecer. Quedaban intactas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quitar este árbitro que es el INAI, que es independiente. Vamos a poner otra cosa que ya no es tan independiente, que depende de uno de los equipos jugadores, vamos a llamarle así, que es el gobierno. Ahora depende de la Secretaría de Gobernación, perdón, de la Secretaría de la Función Pública. Sí, de la función. Sí, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo está funcionando. Tenemos esta red en la que hay periodistas expertos en el manejo de estas herramientas. En realidad nosotros somos los usuarios intensivos de esto. Y lo que encontramos el año pasado... Constantemente estamos pidiendo todo el tiempo. Y no para poner a prueba la institución, Adela, tú lo sabes bien. O sea, es para saber si el petróleo que se manda a Cuba lo pagan o no lo pagan, o no lo pagan, cuánto es, cada cuándo, si hay estudios técnicos que nos permitan ver qué pasó con el tren interoceánico. Estoy poniendo unos ejemplos horribles, sí, pero también horribles. puede ser que yo quiero saber por qué se ha diferido mi operación en el IMSS, Adela. O sea, entonces sí, yo tiene como que ciudadano, ver con los ciudadanos. Claro, no yo solo puedo... con los periodistas. Así es, pero entonces los periodistas en su trabajo cotidiano utilizan estas herramientas no para probar a la institución, sino porque es lo que hacemos, eso lo hacemos todo el tiempo. Y resulta que es trágico el resultado. Fíjate, la mayor parte de los recursos que interpusieron los periodistas fueron desechados. Pero me voy para atrás, hablé de recursos, vamos a explicar un poquito. Primero la solicitud y otra cosa el recurso. Claro. La solicitud yo la puedo hacer ante el ayuntamiento, ante la Secretaría de la Defensa, ante la Marina, ante el IMSS, cualquiera. Y luego cuando me dicen, fíjate que esa información sobre el petróleo, pues así como tú la quieres, no la tengo. Entonces yo voy ahora sí ya con lo que sustituyó al INAI y eso ya es el recurso. La mayor parte de las instituciones, hay que decirlo, Adela, sí están entregando la información, es decir, sí responden. Ahora, el problema es que no responden bien. Te dicen, bueno, quería saber cuántos barcos de petróleo se van a Cuba. Pues fíjate que sí te respondo que eso no lo tengo yo, lo tiene otra dependencia. Y eso ya se considera una respuesta. La mayor parte sí responden. Eso ya se considera respuesta. Eso se considera una respuesta. Cosa que no pasaba en el INAI. No, también. Y entonces los periodistas íbamos con el INAI, oye, me están diciendo que corresponde a otra dependencia y no es verdad, ¿no? Bueno, lo mismo. Entonces, una tercera parte de las respuestas no son satisfactorias, son evasivas, y entonces los periodistas acuden a Transparencia para el Pueblo. ¿Y cuántas fueron? Mira, fíjate, ahora con este reporte hubo 151 respuestas evasivas o incompletas o malas. De esas, 121 fueron llevadas ante este árbitro para decirle no me quieren responder. Transparencia. Y ahí te va la pregunta de ¿cuántas crees que se resolvieron de las 121? A ver, intenta. Híjole. Así, 15, 20, una, 0. ¿Ninguna? De 121. ¿Ninguna? 3.
Terrible. 3. ¿Sabes cuántas resolvía el INAI? Digamos, de todas, un en porcentaje. Un porcentaje. Porque 3 de 121 creo que es como el 2%. Estamos hablando del 2%. Ahora, en porcentaje, el INAI, ¿cuántas? Pues no me lo vas a creer, pero a veces más del 100%. ¿Por qué? Porque resolvían algunas que se quedaban atoradas del año anterior. O sea, bueno, digamos 90%. Sí, así para ponernos... Y estamos hablando de y aquí es el 2%. No llega al 2%. O sea, esto es trágico, Adela. Es trágico lo que estamos viendo. No estamos teniendo información del gobierno. Ahora, ahorita te dije cuántas resolvía el INAI. Te iba yo a decir, entonces no hay tanta transparencia como había. ¿Tanta? ¿Cómo que tanta? No tanta, ¿verdad? No hay. Cero. O sea, realmente, digo, lo podemos ver cuando la presidenta dice, sí, les vamos a dar información, pero no nos dice cuándo y no la entrega. Pero bueno, esto es un reporte que muestra con claridad lo que está sucediendo con el acceso a la información en México. Ahora, yo te hablé de un comparativo, pero no es comparable. Sí, nada más quisiera aclarar eso. No es comparable lo que nosotros hacemos con el INAI, porque nosotros somos un grupo de expertos. Esto no es una muestra. Este 2% del que yo te hablo es el 2% de nuestro grupo, que es más un focus group. Exacto. ¿No? Que una muestra representativa, escalable a lo que está sucediendo. Pero este focus group, insisto, es el de los expertos, usuarios intensivos. Entonces no se puede menospreciar lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa cuando un ciudadano va y pide información? Imagínate. Porque mucho hablamos cuando desapareció el INAI, ¿no? De por qué no tendría que haber desaparecido el INAI, y hacíamos mucho hincapié y subrayábamos que era algo que tenía que ver con los ciudadanos, no solamente con expertos, ¿no? Así es. No, te digo, yo podría ir a mi delegación, yo sigo hablando de delegaciones. Sí. Tu alcaldía. Mi alcaldía, y pedir información sobre... pues no sé, lo que han hecho los responsables de parques y jardines con el parque que me queda cerca, porque quiero saber por qué todo el dinero que había pues no se ve reflejado, por ejemplo, o algo de salud o algo de transporte. Y el mecanismo de la transparencia es que el gobierno cree que es un mecanismo como de crítica, un mecanismo de cuestionamiento, y no es un mecanismo de crítica ni de cuestionamiento, es un mecanismo de defensa. O sea, un mecanismo de defensa de los ciudadanos ante una autoridad, y lo que hacemos es acudir a otra que no tiene los mismos intereses y que no tiene tampoco el interés de molestar al alcalde. Ni de cubrir a nadie. Ni de cubrir a nadie, pero sí decir, oye, esta información es pública y el ciudadano tiene derecho a obtenerla. Ese ciudadano puede ser un ciudadano que solamente quiere saber algo específico sobre sí mismo y sobre sus garantías, o puede ser un periodista que está obteniendo información que también es un derecho de los ciudadanos. De los ciudadanos. Claro. O sea, finalmente el periodista es el intermediario de información que a todos nos sirve. Yo sí quiero saber sobre los informes técnicos del tren interoceánico. Claro. Y quizás pues, no fui usuaria, pero muertes hubo, ¿no? me preocupa si ya funciona bien el mantenimiento de la línea 12, porque soy usuaria de la línea 12, no solo como periodista y para hablar sobre la jefa de gobierno, ¿no? Ahora, ¿la mayoría de los problemas tuvieron que ver con la calidad de la respuesta, o en un principio sí y en su investigación? Buena pregunta. 2/3 partes de las peticiones de información fueron resueltas satisfactoriamente. Ojo, eso es importante. Y ahí no estamos hablando de esta instancia que se llama Transparencia para el Pueblo, sino que estamos hablando otra vez de la alcaldía, de la dirección de policía, de la primera autoridad. Sí. El problema está en esa tercera parte que no responden bien y que llega a la instancia superior, es decir, al árbitro, es decir, con quien me voy a quejar, y que no son resueltas. Eso y problemas técnicos, Adela. Fíjate que además de que uno va, ¿no?, con
con la dirección al sindicato, porque los sindicatos también son sujetos obligados, claro, ¿no? Para preguntar qué pasó con las cuotas. Además de eso, pues también uno a veces entra a la plataforma directamente, a la Plataforma Nacional de Transparencia, que fue como una especie de herencia que deja el INAI al nuevo esquema, con toda la información que tenía el INAI. Y esto no sé si tiene que ver con todavía no sabemos si tiene que ver con una voluntad de opacidad o con incompetencia de los nuevos funcionarios, pero el caso es que la combinación de las dos. Exacto, que es lo peor. O la combinación de las dos. El hecho es que la plataforma tiene muchas fallas técnicas. Constantemente aparece que necesitas o instalar Java o no tienes la extensión necesaria o simplemente se bloquea. Entonces, ese también es otro problema. Claro. Porque se sustituyó, no solamente se fueron los comisionados del INAI, los consejeros del INAI. Ya no sé si eran consejeros o comisionados. Comisionados, gracias, Adela. Los comisionados, sí, ¿verdad? Es que con tantas desapariciones y cosas. Pero no solamente se fueron los consejeros, que eran la cabeza visible, quienes tomaban las últimas decisiones, otra vez lo hice. No importa. Sino que además hubo una sustitución de funcionarios de carrera, digamos. Entonces, todos los técnicos e ingenieros responsables de la plataforma, todos, fueron sustituidos. Ahora, ¿qué pasó con nuestros datos personales que tenía el INAI? Ay, ese es otro problema. Es que es otro problema, y muy serio, porque son datos personales de todos. Sí, esa parte, además, es en la que creo que somos más vulnerables, porque el INAI sí tenía como responsabilidad directa la protección de los datos personales y transparencia para el pueblo. Ya no tiene eso entre sus objetivos. Entonces, una conquista ciudadana, democrática, que costó mucho trabajo y que no funcionaba bien, Adela, que todavía no teníamos claro ni los ciudadanos, ni los periodistas, ni las instituciones, sino que estaba en camino de transformación y consolidación para que todos sepamos que además de que tenemos derecho a la información, tenemos derecho a proteger información. Claro. O sea, las dos cosas, ¿no? Y me parece que eso todavía no estaba bien consolidado y amarrado ni con el INAI, pero ahora ya no tenemos eso. Entonces, olvídalo. Ahora que vamos a tener que registrar todos nuestros datos, sí, claro, ante las compañías telefónicas. Que ya se filtraron, todavía ni ocurre, ya se filtraron. Yo todavía no lo hago porque me estoy esperando a que refinen todo. ¿Tú ya lo muy hiciste? Difícil hacerlo, ¿eh? ¿Ya lo intentaste? Yo no, porque quienes ya tenemos el teléfono, el número, creo que tenemos todavía, quien ya tiene contrato, tienes todavía 6 meses, hasta 6 meses para hacerlo, pero los nuevos están teniendo problemas. Creo que no está fácil hacerlo. Ajá. Y uno tiene que saber que esa información se le está entregando a Movistar o a Telcel o a AT&T o con quien esté, pero que no tenemos una autoridad gubernamental que nos proteja si estas compañías o si algún hacker hace mal uso de nuestros datos. ¿Qué es mal uso? Pues hasta suplantación de identidad para pedir un crédito. Pasa mucho en este país. La suplantación de identidad pasa mucho también. Así es. Ahora, ustedes hicieron este estudio justamente para ver cómo andamos en términos de transparencia. Sí, pero fíjate que no hicimos un estudio específico como un think tank que evalúa a la institución. Más bien, juntamos nuestro trabajo cotidiano de 3 meses para ver cómo estaba trabajando la institución ante nosotros. Somos una red de 25 periodistas de investigación de altísima factura, por ejemplo, Sandra Romandía, quien tú conoces muy bien, que se mete con temas muy complicados. Y con ese trabajo cotidiano, pues nos estamos dando cuenta de que cada vez tenemos más problemas para hacer
nuestro trabajo como periodistas. Ustedes estaban buscando información para hacer sus propios trabajos de investigación. El normalito, el de todos los días. Y esto los llevó a hacer este estudio. Y esto nos lleva a pedir trabajo, a pedir solicitudes y hacer esta red en la que decimos, oigan, pues cada 3 meses vamos viendo cómo nos está yendo en esta red. Son periodistas de todo el país y no solamente capitalinos y de varios temas. Tenemos periodistas especializados incluso en cuestiones, por ejemplo, aeroportuarias, de crimen organizado, salud, educación. Y este es el segundo reporte. El segundo. Sí. ¿Dónde lo publican para la gente que lo quiera ver? Qué bueno que me lo preguntas. Es en www.pipay.mx. ¿No te encanta el nombre de Pipay? Pipay, sí. Es que desaparece, a mí me gusta, porque desaparece el INAI y ahora está el Pipay, que no lo sustituye, ni pero es nuestra intención, pero tiene fonéticamente ahí una similitud. Está bonito, Pipay. Periodistas de investigación por el acceso a la información, pipay.mx. También con esa misma palabra estamos en redes. Buenísimo, te agradezco mucho. Adela, Pipay, en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Buenísimo, gracias. Qué gusto conocerte. Igualmente, Adela. Vente más seguido. Muchas gracias, gracias. Y saludos a todos los periodistas. Muchas gracias. Oigan, ayer miércoles publicamos un capítulo más de nuestro programa Un Día, Una Voz. La conversación fue con el Oso Traba y esto es parte de lo que me dijo, pero la entrevista completa ya está en línea para que la puedan ver. Neta, o sea, de no saber qué hacer con tu vida a volverte un tiburón en 7 años, está cañón. Sigo sin entender cómo pasó. Pero neta, eso pasó, todo eso pasó solo en 7 años. Sí ha sido algo muy rápido que todavía no se siente real y que todos los días también, yo no sé si a ti te pasa, sentir que me decías, estás en la mejor edad. A mí me da miedo todos los días que esté en el pico, ¿no sabes? Y que de aquí empiece a caer. ¿Te volviste un hombre acaudalado? ¿Hablas con gente muy acaudalada?